Como la ciencia del hombre es la única fundamentación sólida de todas las demás, es claro que la única fundamentación sólida que podemos dar a esa misma ciencia deberá estar en la experiencia y la observación. David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana, Introducción. David Hume. David Hume nace en Edimburgo el 26 de abril de 1711 y corresponde a lo que se llama la Ilustración escocesa y es asimismo considerado el último de los grandes filósofos empiristas británicos, siendo los predecesores John Locke y George Berkeley. En él se conjuga esta tradición empirista y un retorno al pirronismo o al escepticismo pirrónico, solo que en el caso de Hume no es una posición escéptica, sino un empleo de herramientas pirrónicas para radicalizar el proyecto empirista. Al mismo tiempo, Hume es un autor que hace entrar las ideas de la Ilustración en el mundo británico, escocés en primer lugar. Viaja al continente y en el continente es aclamado porque él es uno de los primeros críticos de la idea de la religión natural. David Hume nació en Escocia, en el seno de una familia vinculada con la nobleza, aunque con no demasiada fortuna. Huérfano de padre desde los 2 años, se crió con su madre, su hermana y su hermano mayor. Según la usanza tradicional, fue el hermano mayor quien heredó las tierras familiares. El joven David fue destinado tempranamente a la carrera judicial. La familia convencida que él tal vez podía estudiar, leyes, se le había propuesto estudiar abogacía, y él tenía gran fervor por todo lo que eran los problemas más que nada filosóficos. Él mismo reconoce que en la infancia no le interesaba absolutamente ningún otro tema que no fuese su pasión literaria. Comienza a leer a Virgilio, a Cicerón, a los grandes autores clásicos, y entonces de alguna manera dice: mientras toda mi familia cree que yo estudio abogacía o leo autores relacionados con el derecho, mi gran pasión son los autores filosóficos, ¿no? Es un poco el contexto en el cual Hume comienza su vida académica. Hume no era suficientemente rico para dedicarse a la filosofía o a las letras. Por eso, obtuvo su habilitación en abogacía y a partir de 1732 ejerció la profesión en Bristol. Unos meses después, víctima de agotamiento físico y nervioso, marchó a Francia decidido a vivir de su pluma. Se instaló en la ciudad de La Flèche, la misma en la cual había un antiguo colegio jesuita en el cual se formó en su juventud Descartes. Y en esa ciudad Hume se concentró durante 2 o 3 años redactando su primera obra importante, que es el Tratado sobre la Naturaleza Humana. Este tratado sobre la naturaleza humana, que él lo concluyó en el año 1737, o sea, cuando tenía 26 años, es un trabajo que no tuvo éxito inmediato y desalentó mucho a Hume. Cuando Hume escribe el Tratado de la Naturaleza Humana era joven y pensaba que iba a ser aclamado como el gran renovador de la filosofía moral. Filosofía moral es el nombre con el que en el siglo XVIII se conocía lo que hoy llamamos ciencias humanas. Bueno, el tratado se publica y pasa sin pena ni gloria, lo que lo suma en desesperación. Entonces, posteriormente corrige, hace ediciones cambiando cosas, pero no altera radicalmente su pensamiento. El eje del pensamiento filosófico de Hume está centrado en el tema del conocimiento, o gira en torno al tema del conocimiento. Él es heredero de toda una tradición empirista que empieza con Locke y con Berkeley, donde se planteaban el problema de qué es lo que yo puedo conocer.
o sea, de en realidad basar el conocimiento en la experiencia y qué problemas se presentan a partir de la experiencia. En los modernos, el gran problema es que la realidad se hace sospechosa. Aparece el llamado problema del mundo externo. Esto no era un problema clásico, es un problema moderno. Porque entre la conciencia, que se percata de contenidos, y el supuesto mundo están las impresiones, las ideas, las sensaciones. Los nombres varían y también varía la articulación. Hume lleva a cabo la radicalización del empirismo mediante una crítica de ciertos principios que todavía operaban en la obra de Locke: el yo, la sustancia, la causalidad y la inducción. Para realizar esta crítica, Hume parte de una descripción rigurosa del conocimiento. Va a tomar a Locke sacando el lado del objeto, es decir, a lo que Locke llamaba sensaciones e ideas, y la palabra idea era una idea que tenía que ver con muchas cosas, tenía que ver con proposición, con acto volitivo, con representación mental. Hume va a tratar de precisar esto, va a llamar a las sensaciones impresiones, es decir, que apuntaban, según él pensaba, algo más preciso, y las ideas en Hume eran centralmente representaciones mentales. Las ideas eran representaciones mentales. Sobre esta base, él elaboraba una teoría del conocimiento. Esta teoría del conocimiento, en fin, comenzaba con las impresiones, a partir de las impresiones se constituían las ideas simples, luego la asociación, por la asociación de ideas simples teníamos las ideas compuestas o complejas, y así teníamos la teoría del conocimiento humeana. Todas las sensaciones y esas impresiones generan en nosotros una creencia, que es la creencia de que realmente existe el objeto exterior y que hay un objeto exterior que la provoca. En realidad, Hume dice, en realidad lo único que yo puedo estar seguro es que tengo una sensación en mí, que tengo una impresión. Y que eso genera una fe y una creencia de que existe realmente una presencia exterior a mí o de una realidad que me está provocando esa sensación. El objeto que conozco no es exterior, sino que está en mi conciencia, pues consiste en un entramado de impresiones e ideas. Si yo afirmo que mis impresiones e ideas corresponden a un objeto real, es solo por un acto de creencia. Ahora Hume dice, nosotros mismos nos ilusionamos y creamos ciertas ideas para las cuales no hay impresiones. Y entonces es importante la teoría de Hume porque él dice que hay algunas, por ejemplo, ideas. Él va a plantear, por ejemplo, como fundamental la idea de causa y efecto, la idea de espacio y de tiempo, la idea de sustancia, o sea, de objetos exteriores que existen. Todas esas ideas son fundamentales para la ciencia, dice Hume. La ciencia se apoya sobre esas ideas básicas y sobre ahí, digamos, sobre esos ejes o sobre esos pilares nosotros construimos el mundo del conocimiento, y hay que ver, dice, si realmente esas ideas tienen validez, o sea, realmente tienen impresiones o sensaciones que las acrediten o que le den la validez objetiva que parecen tener. Hume, haciendo una concesión al sentido común, digamos, reconoce que el hombre no puede vivir sin una cierta fe, creencia instintiva en la realidad, pero en el fondo, analizando a fondo lo que entendemos por realidad, todo se reduce a un conjunto de sensaciones. Hume dice, en realidad, hablar de real o irreal, en realidad la forma de distinguir la realidad de la ficción es simplemente por estados del alma. La impresión, en realidad, es un estado del alma con más fuerza y más vivacidad. O sea, donde la sensación tiene esa característica de presentarse con una claridad y con una fuerza que la idea no tiene. Para Hume, la causalidad, la sustancia y el yo son solo creencias, pero de hecho, yo jamás tengo experiencia de ellas. Si me atengo solo a la experiencia, debo decir que el yo se me aparece como un haz de sensaciones, como un puro fluir de actos de conciencia.
La idea de sustancia, por su parte, se disuelve en sensaciones que nosotros agrupamos espacio-temporalmente. Y en cuanto a la causalidad, no es más que una sucesión de fenómenos que, por hábito, tendemos a considerar necesaria. Para Hume, el modelo que emplea en su pequeño abstract es muy sencillo, es el modelo de dos bolas de billar en una mesa de billar. Entonces, mediante el análisis de este caso, él pretende mostrar algunas tesis sobre la causalidad y la inducción, la inferencia inductiva. En Hume se puede considerar que están empaquetadas o que van conjuntamente su tesis sobre la causalidad, su tesis sobre la inducción y su tesis sobre las leyes naturales. Y conectada con su tesis de las leyes naturales, su rechazo a los milagros. Estas cuatro nociones son como solidarias en la filosofía humeana. El problema de la causalidad está ligado al problema de la inducción en Hume. Es decir, por el hecho de que observemos un cisne blanco, 10 cisnes blancos, 10 millones de cisnes blancos, 1000 millones de cisnes blancos, no podemos en sentido estricto concluir que todos los cisnes son blancos, porque eso, en fin, va a ser conmovido cuando, en fin, pensemos en una visita a Australia, cuando aparezca el primer cisne negro. O sea que el problema de la inducción, que es un método muy aceptable, pero sin embargo tiene un gravísimo problema con respecto a su fundamentación o justificación. Es decir, porque los mismos principios que justificarían la inducción, el principio de regularidad de la naturaleza, por ejemplo, han sido obtenidos inductivamente. Por lo tanto, no justifican ni fundamentan absolutamente nada. David Hume. Los dos primeros libros del Tratado de la Naturaleza Humana, escrito en 1737, fueron publicados en 1739. El tercero en 1740. Poco más tarde, entre 1741 y 1742, Hume publicó sus ensayos sobre moral y política, que le dieron cierto éxito intelectual y material. Lo que lo alentó mucho y lo levantó del desaliento que había causado el fracaso de su tratado sobre la naturaleza humana fueron los ensayos sobre moral y política, que le dieron cierto renombre social y cultural. El motivo a mí me parece que es el estilo menos apasionado, más reposado, y luego el hecho de que esa obra no tiene la estructura de un tratado, que es mucho más pesado para leer, y además tocó temas que interesaban al gran público, por ejemplo, temas de economía, temas sobre el enriquecimiento de las naciones, opiniones sobre el trato social, sobre las relaciones políticas. Entonces agradó mucho eso y comenzó el periodo próspero, digamos, que le permitió con el tiempo a Hume tener una vida bastante holgada, incluso económicamente, como él confiesa en su autobiografía. El moderado éxito de sus ensayos sugirió a Hume la idea de reescribir su tratado. La reelaboración de la primera parte sería publicada recién en 1748 y luego, nuevamente en 1751, bajo el título Investigación sobre el entendimiento humano. En ese mismo año, publicaría la refundición de la última parte del tratado, bajo el título Investigación sobre los principios de la moral. De ese primer núcleo del Tratado sobre la Naturaleza Humana salieron dos obras importantes, una sobre el entendimiento humano, que abarca la teoría del conocimiento,
y otra sobre los principios de la moral, ¿no?, que corresponden a desarrollos de los dos primeros libros del tratado primero y del tercero, que había sido dedicado a las pasiones, aplicado a la moral. O sea que no solamente fundamenta nuestros juicios morales y lo que es bueno y lo que es malo, sino que al mismo tiempo determina la condición política del hombre, ¿no? Y el reunirse en sociedad con otros. Entonces yo me reúno en sociedad con otros porque soy capaz de sentir como los otros sienten y saber lo que es agradable para todos o desagradable para todos, o justo o injusto. Entonces esa es un poco la idea central o el fundamento a través del cual Hume después desarrolla toda su moralidad y su perspectiva política o su teoría política, ¿no? Se juzga que es justo aquello que en lo cual nos ponemos de acuerdo con cierta imparcialidad para poder convivir y buscar la utilidad recíproca. De modo que el criterio de lo que es justo, lo que es injusto, lo establece la sociedad con sus costumbres. Los ensayos y la reelaboración del tratado dieron a Hume un discreto reconocimiento, pero a la vez le hicieron fama de escéptico y ateo. Por ese motivo, ya en 1745 se le negó una cátedra en la Universidad de Edimburgo. Hume necesitaba, pues, un trabajo, y lo encontró, primero como preceptor del marqués de Annandale y luego como secretario del general St. Clair en una frustrada expedición al Canadá contra los franceses. La aventura le valió a Hume el ingreso en la vida diplomática. Fue secretario de embajada en varias ciudades europeas, volvió a su ciudad natal y trató nuevamente de obtener una cátedra en la universidad, esta vez con el respaldo de su amigo, el economista Adam Smith. Pero otra vez fue rechazado en virtud de sus opiniones religiosas. En 1752 obtuvo un puesto muy importante en la biblioteca de Edimburgo. Eso le dio una tranquilidad muy grande para no tener preocupaciones ni de docencia ni nada por el estilo, un sueldo, entonces se dedicó de lleno a la elaboración de sus obras de historia de Inglaterra. Hizo una primera parte del reinado de los Tudor y luego retrocedió a la historia de Inglaterra desde Julio César hasta Enrique VII. Las obras históricas de Hume aumentaron su prestigio. De hecho, hasta principios del siglo XIX, Hume sería más reconocido como historiador que como filósofo. Hume escribe una historia natural de la religión. Básicamente, la religión se entendía de dos maneras, como religión o teología natural y como religión revelada. En el caso de la religión revelada, Hume la despacha cuando critica los milagros. Y la crítica de los milagros, sintéticamente, se funda en que los testimonios contrarios a las leyes naturales son menos creíbles que las propias leyes naturales. Y que entonces uno está llevado a dudar de los testigos, por ejemplo, los testigos de la resurrección de Jesús o de la segunda aparición de Jesús cuando volvió de la muerte, como está escrito en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, al criticar el testimonio sobre los milagros, desaparece toda posibilidad de fundar la religión en presencia sobrenatural, ya sea en el caso del cristianismo, ya sea en el caso del islam o de otras religiones, en donde uno tiene que aceptar un punto que es un punto en donde el orden sobrenatural se manifiesta en el orden natural, ya sea como mensaje ante un profeta, ya sea como presencia directa de un ente sobrenatural, ángel, hijo de Dios, o como quieran entenderse. Eso queda descartado. Aunque Hume, en los escritos que publicó durante su vida, evita hacer ataques directos a la iglesia anglicana, porque, digamos, su estatus social no se lo permitía,
Sin embargo, en su crítica, y sobre todo en el último diálogo, aparece evidente que él en realidad es escéptico sobre toda forma de religión y tolera la religión con tal de que no moleste a la libertad de pensamiento. Y ofrece nuevamente ser secretario de embajada en París en el año 1763. Y él acepta, según él, por ciertos compromisos políticos y ciertas gentilezas que algunos hombres de la política habían tenido para con él, acepta y ese es el gran momento, digamos, donde Hume encuentra en el exterior todo el reconocimiento que no había tenido en Inglaterra. En París, Hume cultivó la amistad de algunos de los enciclopedistas e iluministas franceses más importantes. Se lo recibió como una figura relevante y Voltaire alabó su obra histórica sin reticencias. Incluso comenzó a llamarlo sin ironía Saint David. Cuando volvió a Inglaterra en 1766, llevó con él al filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau, lo alojó en su casa y trató de conseguirle una pensión vitalicia, pero el difícil carácter de Rousseau produjo una pronta ruptura. El carácter de ambos autores era completamente opuesto y las ideas más opuestas todavía, de modo que se rompió esa amistad. Hume de alguna manera se convierte en mecenas de Rousseau e intenta conseguirle una pensión del rey Jorge III para que digamos, se pueda mantener. Rousseau era un personaje muy especial porque según algunos tenía digamos, ciertas manías persecutorias y entonces comienza a sospechar de que, digamos, él en el fondo quieren que le den la pensión, pero no quieren que se den cuenta, entonces cómo hacer para que no se den cuenta, y todo eso genera muchos roces con Hume, que termina con la ruptura de la relación. Entre 1766 y 1769, Hume vivió en Londres, ocupando un cargo de subsecretario de Estado. Luego, decidió regresar a Edimburgo y retirarse de la vida pública. Pocos años después de su regreso, los médicos le diagnosticaron una enfermedad intestinal y le advirtieron que era terminal. Hume entonces realizó una gran cena para todos sus amigos. Murió en su casa el 25 de agosto de 1776. Antes de fallecer, tuvo tiempo aún de redactar su autobiografía, que se publicaría póstumamente. Básicamente, dos tesis fuertes de David Hume, de la filosofía humeana, influyen en el siglo XX. Su crítica a la inducción y su tesis sobre la fundamentación de la moral. Digo esto porque prácticamente toda la filosofía analítica moral del siglo XX pivotó sobre la famosa distinción entre ser y deber ser, que adquiere Carta de Ciudadanía contemporánea en la obra de Moore, de George Moore, en los Principia Ética, pero que está formulada por primera vez por David Hume. Entonces, es un filósofo que no solo es relevante en el contexto del siglo XVIII y de la Ilustración, sino que es relevante porque en el siglo XX ha sido tal vez el filósofo más revisado o el más tomado como contemporáneo por los filósofos analíticos. Hay en su obra páginas que parecen llevar a cierta forma de irracionalismo que están presentes en nuestra sociedad. Luego hay una proyección de sus ideas morales y sociales en el tema del utilitarismo, que tanta influencia tiene en las sociedades contemporáneas. Y también me parece que su figura es importante para entender todo el proceso de secularización de la sociedad occidental
sobre todo la europea, en el sentido de eliminar el elemento de lo sagrado, digamos, de la vida cultural. Todavía hoy se puede hacer una lectura de Hume con cierta vigencia para los problemas epistemológicos actuales, fundamentalmente. Yo creo que siempre en todo autor hay algo que es intemporal, por más que no se lo lea actualmente o que su corriente de pensamiento ya sea pasada o haya tenido su época de auge en algún momento de la historia y hoy ya sea un recuerdo. Siempre en todo autor hay algo que perdura y que puede servir para la época o la situación actual. Creo que en Hume hay elementos que uno puede rescatar para la época posmoderna que sería la nuestra.